Reciban un cordial saludo, les habla Felipe Rangel, pastor titular de Santo Amor Comunidad Cristiana. Me alegra saludarlos en esta oportunidad para hablarles un poco del mensaje del domingo pasado titulado Consuelo. Eh, Dios es un Padre bueno que consuela a sus hijos, que nos cuida, que nos ama y todos a veces en la vida necesitamos consuelo. Y este consuelo puede venir de Dios, quien está lleno de amor. Es como cuando un niño sale a montar bicicleta y está aprendiendo y se cae y vuelve a casa herido, triste, y sus padres le ayudan, le consuelan, le sanan sus heridas y le animan a seguirlo intentando. Igualmente, Dios hace con nosotros en medio del camino de la fe. A veces hay dificultades, a veces hay eh, caídas, fallamos como seres humanos, pero el Señor, en la medida en que le buscamos, podemos hallar amor, consuelo y refugio en Él. Así que es importante tener esto presente en el camino de la fe. Algo que habla la palabra de Dios acerca de esto está en Hebreos 6 del 16, del 13 al 20, dice allí. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que les había prometido. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos, y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda esta discusión. Por eso, Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con un juramento. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso, los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Tenemos como firme y segura ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina y santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Aquí la palabra de Dios habla que los juramentos y las promesas que Dios nos da y que están en su palabra son para nosotros un estímulo, un aliento, un consuelo para la vida cristiana y el camino de la fe. Es decir, cuando Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, juró por sí mismo, porque no había nadie superior por quien jurar, ya que no hay nadie superior a Dios. Así que con esto él estaba diciendo que ciertamente iba a bendecir a Abraham debido a la fe que Abraham tuvo en Dios. Esto a Abraham le sirvió en medio de consuelo, en medio de sus momentos y en el caminar que tuvo en la tierra. En los momentos de dificultad y de duda, Abraham podía recordar las palabras que Dios le hablaba y que le decía que ciertamente le bendeciría. Esto le servía de consuelo, de fortaleza, de ayuda en su camino de fe. Las promesas le ayudaban a tener los ojos puestos en aquello que se le había dicho, en aquello que se le había comunicado. De esta manera su fe se podía mantener a flote, firme, en medio de todo momento. Hay una parte que habla este pasaje que dice que en Jesús tenemos como una segura ancla del alma. Para los primeros cristianos, el ancla era un símbolo de la fe, era un símbolo de Jesús, era un símbolo de la seguridad que tenemos en Cristo Jesús, ya que cuando Jesús muere y entrega su cuerpo y su sangre por amor a cada uno de nosotros, los que creemos en Él podemos recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna. En este sentido, tenemos en Cristo una seguridad, un ancla. ¿Por qué un ancla? Porque cuando los barcos están en alta mar y cuando hay tempestad, los marineros sacan el ancla y la botan hacia el mar para que el peso del ancla mantenga estable el barco en medio del mar embravecido, del mar turbulento. Igualmente en la vida, cuando hay dificultades, cuando hay problemas, cuando hay ansiedades, cuando hay situaciones difíciles, tenemos en Cristo Jesús un ancla que nos permite estar firmes con los ojos puestos en el reino de Dios, en la palabra que Dios nos ha entregado.
que desde el Génesis hasta el Apocalipsis es la verdad y está llena de tesoros, de regalos, de sabiduría, de ánimo para que los creyentes en este tiempo podamos estar firmes en la fe en el Señor Jesucristo. Se cuenta que en la tumba de Priscila, una creyente del primer siglo, se encontraron muchos símbolos de anclas en las tumbas de los primeros cristianos. Esto significaba que ellos morían con la esperanza de que Jesús, su Salvador, era su ancla, es decir, que morían con la esperanza de que habían creído en Cristo como su Señor y Salvador, y esto les daría la garantía, la esperanza de pasar la eternidad con Él en el cielo. En la palabra de Dios vemos diferentes ejemplos de hombres que han sido consolados, que han sido fortalecidos por Dios en medio de su vida y en su camino de fe. Uno de los ejemplos es José. José fue un hijo, el hijo de Israel, de Jacob, y él tuvo sueños, sueños en los que él podía ver cómo estaba gobernando incluso sobre su familia. Él contó estos sueños y debido a estos sueños sus hermanos le envidiaron, le persiguieron, lo vendieron como esclavo a Egipto. En Egipto, además de ser vendido como esclavo, fue acusado falsamente y tuvo que pasar un tiempo en la cárcel. Y en medio de todo este sufrimiento, José se mantuvo firme en la fe. Hizo de Dios su consuelo, buscó refugio en su Dios. Y en medio de esto tuvo la fortaleza para resistir. Pero Dios fue fiel con José, y a pesar de que tuvo que sufrir, también Dios le mostró su amor y su consuelo. Dios le da sueños a José sobre lo que pasaría en Egipto, uno de los imperios, si no el más grande de su tiempo, y le mostró exactamente qué iba a suceder en los próximos 14 años en Egipto. El faraón, la máxima autoridad de este imperio, tuvo sueños con vacas gordas y vacas flacas, con espigas que estaban floreciendo, que eran productivas, y con zarzas, espigas que estaban ya secas. Él no podía entender estos sueños y estaba totalmente atormentado. Así que mandaron a llamar a José. José, Dios le había dado el don de interpretar este tipo de sueños. Y le dice al faraón que la interpretación de ese sueño es que venían 7 años de bendición, de abundancia, sobre Egipto, sobre sus cultivos, sobre su economía, pero que luego de estos 7 años vendrían 7 años de escasez, que por lo tanto en los años de abundancia se debía ahorrar, se debía sacar una quinta parte de la tierra, almacenarla en graneros, para que cuando vinieran los años de escasez se pudiera tener un almacenado, un ahorro de alimento, de producción que sostuviera a Egipto, a sus habitantes, y les salvara de morir de hambre. José le da la interpretación al faraón y el faraón, al ver la sabiduría de Dios en medio de esta interpretación, decide colocar a José como el segundo hombre más importante en todo el imperio egipcio. Le encarga a José la tarea de administrar los años de abundancia y los años de escasez. Por tanto, José tiene que encargarse de almacenar, de ahorrar y de administrar todos los recursos de esta nación durante 14 años. Dios bendice grandemente a José a tal punto que José dice en Génesis 41, 52, dice lo siguiente. Dice allí José acerca de el consuelo que recibió de Dios. Al segundo lo llamó Efraín, porque dijo, Dios me ha hecho fecundo en esta tierra donde he sufrido. A su segundo hijo, José le llamó Efraín, pues dice que Dios le hizo fecundo en la tierra en la que había sufrido. Es decir, José está diciendo que tuvo el consuelo de Dios. José se casa, tiene 2 hijos, y los hebreos tenían por costumbre colocarle nombres con significado a sus hijos. Y el segundo nombre de su segundo hijo, José, da muestras del consuelo
el aliento que recibió de Dios en medio del sufrimiento. Así que nosotros también, en medio de las dificultades, en medio de los momentos duros de la vida, en medio de nuestros errores, podemos tener consuelo, podemos tener esperanza, podemos tener alegría en la medida en que buscamos y a Dios nuestro Padre por medio de la oración, de la lectura de la palabra y de ir a la iglesia para escuchar las enseñanzas de la Biblia y recibir del Espíritu de Dios que nos alimenta y nos alienta. Vamos a orar en este sentido para pedirle consuelo a Dios nuestro Padre. Padre amado, te pedimos que tú traigas consuelo a nuestras vidas de todo dolor y de todo sufrimiento. Te entregamos toda tristeza, toda maldad. Te pedimos, Señor, que tu gracia, Señor, esté sobre nuestras vidas, tu amor, tu consuelo y tus bendiciones. Te damos gracias porque tú eres bueno. En el buen nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Me alegra poderles saludar en este tiempo. Los invito a que nos acompañen a las reuniones de la iglesia. Dios les continúe bendiciendo y guardando en el buen nombre del Señor Jesús. También están invitados a hacer aportes los que quieran apoyar esta comunidad cristiana. El Señor nos continúe bendiciendo. Que estén muy bien.